para cubrir los riesgos que se puedan generar a lo largo de su ejecución. ¿Cuál es la importancia del contrato? ¿No? Muchas veces personas arriendan inmuebles sin tener un contrato, un documento físico que respalde o que regule las obligaciones entre las partes. Esto es un gran error. Esto es un gran error porque justamente cuando surgen las controversias, las partes no tienen un documento en el cual puedan respaldarse y exigir el cumplimiento de sus derechos o el cumplimiento de obligaciones de su contraparte. Entonces, lo más importante, en primer lugar, es redactar un contrato que contenga las principales obligaciones de las partes. Recordemos que el contrato es un instrumento de regulación. Lo que se regule y lo que se pacte en las cláusulas del contrato son aquellas que van a regular y a lo largo de la vida de toda la relación contractual entre las partes. ¿Y cuál es la importancia de redactar un buen contrato? ¿Cómo? ¿Qué características debería tener un buen contrato? El contrato tiene que, en primer lugar, identificar los riesgos que pueden verificarse a lo largo de su ejecución. Un contrato eficaz, eficiente, debe saber identificar esos riesgos y cubrirlos en el caso de que esos riesgos se materialicen o se verifiquen en la realidad. Y en segundo lugar, el contrato tiene que generar incentivos para que las partes cumplan sus obligaciones, porque es posible que las partes al inicio del contrato tengan toda la voluntad de cumplir, pero ya cuando se está ejecutando el contrato, más aún cuando son contratos con plazos muy largos, puede hacer que las partes por alguna razón no cumplan sus obligaciones. Entonces un contrato tiene que identificar esas cláusulas, esos riesgos y tiene que cubrirlos de manera adecuada. Tiene que cubrirlos de manera adecuada. Muy bien, entonces veamos cuáles son esas obligaciones principales. Sin duda, la obligación principal para el propietario quien arrienda un inmueble es que le paguen la renta. Que le paguen la renta en el monto acordado y que le paguen de manera oportuna, en el plazo pactado y de la forma pactada. Si sea pactado en efectivo o mediante depósito en una cuenta o mediante cheque, la forma que se haya pactado tiene que respetarse. Entonces, ¿qué cláusulas podemos incluir en el contrato que nos aseguren que la renta se va a pagar? ¿Cuáles son las cláusulas más importantes? Número uno, tenemos que incluir que el pago de la renta sea por periodo adelantado. El Código Civil, de manera general, establece que las partes podrán acordar que la renta se pague de manera adelantada o cuando ya venció el plazo, el mes, por ejemplo, o sea, al final, cuando ya el arrendatario ha estado en posesión del bien. Lo recomendable en este caso es que se paguen por periodos adelantados, de tal manera que la persona, el arrendatario, ya haga un depósito por el periodo mensual, normalmente, que va a poseer el bien. Eso nos va a garantizar de manera anticipada que ya se ha efectuado el pago por dicho mes. Número dos, penalidades. Es posible que el arrendatario, a pesar de haberse comprometido a pagar puntualmente la renta, no lo haga. En esos casos, un mecanismo que desincentiva el incumplimiento, es decir, que provoca que el arrendatario cumpla esa obligación de manera puntual, es pactar una penalidad. Es decir, en el contrato debemos indicar que los pagos de las rentas serán los días 5 de cada mes, por ejemplo. Y si es que se demora, se puede pactar que por cada día de demora se pague una penalidad de un monto que ustedes consideren razonable hasta la fecha efectiva del pago. Entonces, con este mecanismo, el arrendatario va a estar, va a generar un mecanismo de incentivo a cumplir puntualmente, de lo contrario tendrá que pagar este monto adicional. Recordemos que la penalidad es un mecanismo que busca indemnizar un daño. Y no hay duda alguna de que el hecho de que no se le entregue
el pago de la renta puntualmente al propietario, le va a provocar un daño. Entonces, es recomendable incluir esta cláusula penal. En tercer lugar, se tiene que pactar una mora automática. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro Código Civil establece que la obligación no se entenderá incumplida en la fecha cuando haya vencido el plazo pactado por las partes en el contrato, sino la norma exige que se verificará el incumplimiento recién cuando sea el acreedor quien haya requerido el pago. Cuando le exige el pago, cuando le envíe una carta o una comunicación en la que le exija el cumplimiento de la obligación. Entonces, para evitar ese requerimiento, en el contrato se debería incluir una cláusula que se llama demora automática. ¿Cuál es el efecto de esta cláusula? Que una vez vencido el plazo que tenía el inquilino para pagar la renta y no lo hace, automáticamente él ya está en mora, ya incurrió en incumplimiento y a partir de allí comienzan ya a generarse el pago de las penalidades pactadas o de los intereses moratorios. Esta es una cláusula a favor del propietario del bien arrendado. También es imprescindible pactar una cláusula resolutoria expresa. Esta cláusula permite al propietario a resolver el contrato, en caso se haya verificado un incumplimiento de parte de su inquilino. Pueden ser no solamente el incumplimiento del pago de la renta, sino cualquier otro incumplimiento. Ya dependerá del caso en concreto, de qué tipo de inmueble está arrendándose, ¿no? Un local comercial, una fábrica, una clínica, una industria, etc. Entonces, esta cláusula resolutoria expresa va a permitir al propietario a que una vez que se verifique un incumplimiento específicamente determinado en el contrato, él podrá enviar una carta y automáticamente el contrato quedará resuelto. De tal manera que el inquilino tendrá la obligación de devolver el bien a favor del propietario. Si no se pacta esta cláusula resolutoria, ¿qué sucederá? Verificado el incumplimiento, el propietario tendrá que enviar una carta notarial dándole un plazo de 15 días para que cumpla su obligación. Y recién transcurridos esos 15 días, el contrato quedará resuelto. Esta cláusula resolutoria ahorra ese tiempo, esos 15 días, porque mediante esta cláusula resolutoria permite al propietario a resolver de manera automática. Una vez que su inquilino recibe la carta notarial, el contrato queda resuelto y no se requiere ningún proceso judicial para ello. La presencia de un fiador también suele ser recomendable en el caso de, nuevamente, garantizar el cumplimiento del pago de la renta. En ese caso, al momento de celebrar el contrato, se deberá exigir al arrendatario, al inquilino, que se constituya una persona que garantice el cumplimiento del pago de la renta. De tal manera que si el inquilino no paga la renta, el propietario podrá exigirle al fiador que él cumpla con dicho pago. Entonces tendremos en ese caso dos personas a quien poder exigir el cumplimiento del pago de la renta. Es importante también en los contratos de arrendamiento establecer que la obligación de pago es permanente y que no se suspende por ninguna causa. Esto, por ejemplo, hubiese sido muy interesante que ustedes en sus contratos hayan incluido una cláusula en estos términos para regular el riesgo que ha generado el estado de emergencia, porque muchos inquilinos han dejado de pagar por el estado de emergencia. Y algunos han pedido la reducción o han pagado menos de la renta que pactada. Si ustedes incluyen una cláusula como esta, en la que faculten al propietario a exigir el pago de la renta de manera permanente y no hay ninguna causal para que se suspenda, entonces el inquilino debió haber continuado pagando la renta a pesar del estado de emergencia.
Y finalmente, respecto al pago de la renta, se debería prohibir la compensación del pago de la renta con cualquier otra obligación a cargo del arrendador. Muchas veces, cuando esta cláusula es favorable al propietario, y el propósito es que el pago de la renta no se descuente por ninguna razón. Muchas veces algunos inquilinos dicen, bueno, he hecho alguna mejora, he arreglado de repente alguna parte del inmueble y consideran que tienen derecho a que le reembolse ese pago que él realizó. En esos casos, entonces, el inquilino puede decir, entonces te pago 1000 de la renta, pero he hecho este pago, así es que este gasto, así es que me costó 200, solo te pago 800. Muchas veces los inquilinos actúan así. Entonces se debe incluir una cláusula como esta en la que digan expresamente que no se compensan el pago de la renta con ninguna obligación, de tal manera que el inquilino tendrá la obligación siempre de pagar la renta de manera íntegra, no podrá descontar por ninguna razón. Y finalmente, es recomendable también que se actualice la renta, sobre todo cuando el plazo del contrato tiene varios años. Ustedes saben que los inmuebles se incrementa su valor cada año. Naturalmente, la renta también tiene que incrementarse. Es mejor desde el inicio establecer un porcentaje en que se va a incrementar la renta de manera anual. Eso les evita que cuando vence el plazo del contrato y puede generar cierta controversia. Es recomendable entonces que una cláusula regule este hecho desde el inicio del contrato, de tal manera que vence un plazo y automáticamente para el año siguiente la renta se va a incrementar. Tenemos entonces estas recomendaciones que deben incluir en sus contratos para asegurar el pago de la renta, que es la obligación más importante del inquilino y de la que más le interesa al propietario. Veamos más bien otra obligación importante para que se refiere a la devolución del inmueble. Es un problema también en la práctica que muchos inquilinos, una vez vencido el contrato, no quieren devolver el inmueble. ¿Qué hacer contra ello? ¿Cómo lograr un desalojo eficiente? Uno, también se puede pactar penalidades, de tal manera que se establece que vencido el plazo, si el arrendatario no desaloja, va a generar automáticamente penalidades diarias. Se pueden poner montos altos para que desincentiven el incumplimiento de esta obligación. Anteriormente era muy usual incluir cláusulas de allanamiento anticipado, ¿no? Porque el gran problema de los propietarios que arrendan inmuebles es que si el inquilino no quiere desocupar, habrá que iniciar un proceso judicial de desalojo, porque ustedes saben que está proscrita, prohibida la autotutela. Uno no puede ir y sacar a la fuerza a su inquilino. Hay que hacerlo por las vías legales, y la vía legal es un proceso judicial. Y ustedes saben que eso no es lento, o es lento, es muy rápido. Para evitar, o para procurar que este proceso sea rápido, sea más célere, una alternativa es incluir una cláusula de allanamiento anticipado, por el cual el inquilino ya reconoce de manera anticipada la demanda futura que pueda presentar el propietario en caso el inquilino no quiera desalojar. Es una alternativa. Para eso se exige que el contrato tenga firmas legalizadas en ambas partes, ¿no? Y que incluyan esta cláusula. Sin embargo, hace poco celeridad en el proceso. Igual el proceso puede tomar en promedio un año. Esta nueva ley permite que el plazo sea mucho más corto, porque ahora con esta ley el notario se va a encargar simplemente de constatar que el inquilino está poseyendo el bien sin ningún título, porque el contrato ya venció o porque el contrato fue resuelto por falta de pago de la renta. En esos casos, entonces, verificados estos supuestos, el notario emitirá un acta notarial y con ello
el propietario podrá iniciar el lanzamiento de manera automática y eso les va a tomar mucho menos tiempo. La ley establece ciertos requisitos para que se puedan amparar en esta norma, como, por ejemplo, que este contrato sea elevado a escritura pública ante un notario. Además, que los pagos sean bancarizados, ¿no? Tiene que ser por transferencia bancaria, no en efectivo. Que se individualice el bien, entre otros requisitos. Y una obligación que también suele incumplirse de parte de los propietarios, perjudicando a los inquilinos, es la devolución de la garantía. Muchos propietarios abusan de su condición y aprovechan que el inquilino ya se retiró del bien y no le devuelven la garantía. En esos casos hay algunos mecanismos para poder evitar esa situación. Número uno sería pactar en el contrato que la garantía se devuelva el mismo día en que se realice el retiro en el bien. De tal manera que si el propietario no le quiere devolver la garantía, ustedes se mantienen en posesión del bien, ejerciendo un derecho reconocido legalmente que se llama el derecho de retención. El derecho de retención les permite mantenerse en posesión del bien hasta que el propietario les devuelva la garantía. Ese es un mecanismo que podrían utilizar. Bueno, en general, como les he comentado, el contrato busca regular los riesgos más importantes y evidentemente cada propietario y cada inquilino también tienen riesgos particulares. No todos los riesgos son iguales para todos. Entonces, lo óptimo es elaborar un contrato a la medida, ¿no? Es como un traje a la medida para una persona específica. No podemos utilizar un contrato modelo y aplicarlo para todo tipo de contratos de arrendamiento. Va a depender mucho del tipo de contrato del bien que se está arrendando, si es un supermercado, una oficina, un departamento, una casa, local comercial. Cada inmueble tiene una naturaleza distinta y en consecuencia los riesgos son distintos. Y en consecuencia también las cláusulas que regulan esos riesgos son distintos. Y también la particularidad del sujeto, el nivel de aversión del riesgo que tenga cada persona. Entonces es importante conocer claramente cuáles son las preocupaciones principales que tienen o propietario o arrendatario y redactar una cláusula que busque despejar esas preocupaciones que tengan y sobre todo cubrir los riesgos que se puedan verificar. Bueno, con esto he culminado esta noción general que les he querido dar ahora en esta charla y estoy a disposición para cualquier pregunta que tengan. Sí, Henry, nos preguntan sobre el desalojo con intervención notarial. Si el inquilino, ahora precario, no quiere salir, ¿el notario puede disponer la ayuda de la fuerza pública? Pregunta Yaus. Bueno, el notario solamente, como he dicho, se limita a constatar que se hayan cumplido todos los requisitos, que ese contrato de arrendamiento haya cumplido con todos los requisitos que la ley exige. El más importante es que ese contrato se haya elevado a escritura pública ante un notario. Una vez que el notario verifica esos requisitos, él va a constatar que el inquilino sigue en posesión del bien a pesar de haber vencido el plazo del contrato de arrendamiento o haber sido resuelto, tal vez por el incumplimiento del pago de la renta. Si él verifica esos supuestos, inmediatamente emite un acta notarial. Le entrega al propietario y es el propietario, no el notario, quien recurra al proceso judicial para que allí inmediatamente el juez sea finalmente quien pida el auxilio policial, de ser el caso, para lograr un desalojo efectivo, un lanzamiento que se denomina. Ok, tenemos otra pregunta de Miguel. A todas las personas que nos están viendo pueden comentar sus preguntas en el chat para que Henry pueda resolverla. Pregunta Miguel, ¿qué pasa si renegocié con mi un descuento en su mensualidad? ¿Cómo hago con SUNAT? ¿Me reducen también los impuestos? Yo he pagado un año adelantado en un local comercial, pero no ha estado en función. ¿Cómo se podría negociar eso para que me devuelvan al menos un porcentaje? Pregunta Miguel. Ok. Bueno, evidentemente el impuesto está en función al ingreso que uno recibe. Si es que se ha reducido la renta, corresponde también reducir el impuesto.
Por lo tanto, debería pedir a la SUNAT que rectificar el impuesto declarado para que se le cobre una renta menor en función al ingreso efectivamente percibido. Ok, perfecto. Tenemos otra pregunta de Miguel Vidal. ¿La elevación a escritura en el notario significa que hay que inscribirlo en registros públicos? No. La ley solamente exige elevar escritura pública ante un notario. No exige inscribir, que es una instancia superior. Eso no exige. Ok, nos pregunta Darcy Brown. En la práctica, en su experiencia, la cláusula con desalojo express, ¿qué tiempo ha llevado desalojarlo al inquilino? Aló, Henry. La pregunta es, en la práctica, en su experiencia, en la cláusula del desalojo express, ¿qué tiempo ha llevado en desalojar a un inquilino? Bueno, de mi experiencia he elaborado varios contratos de arrendamiento al amparo de esta norma, pero aún no se han verificado los desalojos todavía. Dado que esta norma es relativamente reciente, todavía no se han materializado los desalojos, pero la norma establece plazos específicos para que el notario emita el acta. La demora, lo mucho podría ser en sede judicial, cuando se quiera hacer efectivo el desalojo. Bueno, ustedes saben que el proceso judicial demora, sin duda, por este mecanismo va a ser mucho más rápido que antes, ¿no? Pero repito, todavía no he verificado algún supuesto de desalojo bajo esta norma. Ok, perfecto, Henry. Tenemos una pregunta de Aricel Chávez. Doctor, buenas noches. Si el arrendatario está como no habido, tiene 4 rentas impagas, ha dejado pertenencias, pero se ha llevado las básicas, como la ropa del personal, ropa de cama. ¿Puede un tercero interesado cubrir la deuda y llevarse las cosas? Mm, Amparándome en el artículo 1222 del Código Civil. Bueno, hay que tener mucho cuidado en esos casos, ¿no? Si el contrato está vigente y el arrendatario no paga la renta y está no habido, como indican, lo recomendable es, mediante un notario, dejar constancia de los bienes que está dejando, porque entiendo que el propietario también querrá alquilarlo a otra persona. Hay que tener mucho cuidado, repito, porque si luego se aparece el arrendatario y dice, oye, por si acaso dejé en mi habitación, dejé $1000 o dejé mi reloj de oro y has entrado sin mi consentimiento, entonces ese puede ser un riesgo, incluso un ilícito penal. Lo recomendable es entrar con un notario y que él deje constancia de todas las cosas que están retirando y llevarlo a un depósito y seguir alquilándolo, ¿no? Esperar un tiempo hasta que la persona se aparezca, tal vez no tiene interés y en ese momento de repente podría venderlo, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado en esos casos. Perfecto, Henry. Tenemos una pregunta de Alfredo Chamorro. Nos pregunta, si un inquilino se muda de un departamento a otro, pero dentro del mismo predio, ¿cómo puedo cobrar un porcentaje del deterioro del primer predio? Bueno, ahí depende si es que han hecho un nuevo contrato. Entiendo que respecto del primer departamento, han hecho un contrato y se han mudado a otro departamento dentro del mismo edificio. Si es que han hecho un nuevo contrato para este segundo departamento, deberán hacer la liquidación de la garantía que recibió el propietario eh, y con esa garantía cubrir todos los daños que haya ocasionado en el departamento y devolver la diferencia si existe. Y en el segundo departamento en el que se muda, debería precisar allí, es un nuevo contrato, nueva garantía, eh, ese es el primer supuesto. El segundo supuesto es simplemente que el contrato se mantenga, solo se mudó, ¿no? Se mudó, pero el contrato sigue vigente, el mismo contrato. En ese caso, también habría que hacer un inventario de los bienes, de los daños que ha ocasionado y hacerse cobro de la garantía. Y exigirle que incremente la garantía ya que se ha reducido por haber pagado los daños que ha efectuado en el primer departamento, ¿no? Para mantener la garantía
porque no sabemos si es que en el segundo departamento también va a ocasionar daños, de tal manera que con esa garantía íntegra se pueda cubrir esos daños. Ok, perfecto. Pregunta de José Luis. Si un inquilino está debiendo 6 meses de renta, ¿el propietario está obligado a pagar el impuesto del 5% a la SUNAT? Bueno, como había dicho, el impuesto se genera con el ingreso efectivamente percibido. En ese caso, la persona debería informar a la SUNAT que no ha recibido en ese periodo, por lo tanto no debería generarse algún impuesto en ese caso. Pero no sé si la situación es que no ha pagado y va a pagar después, o han acordado la suspensión del pago. Entonces, eso habría que confirmar ello, ¿no? Pero la regla es que si no recibe el pago, debería informar eso de la SUNAT para que no esté grabado con el impuesto. Perfecto. Tenemos dos preguntas de María y de Carmen, que son similares. Ambas preguntan si ya salió el reglamento del desalojo notarial y cuál sería el procedimiento. Ujú. Bueno, no se emitió un reglamento, pero la ley ya establece el procedimiento. La ley ya establece el procedimiento, que repito, bueno, eso lo explicaremos en detalle ya en el curso, pero la norma establece plazos específicos y de tal manera que el desalojo sea de manera inmediata, siempre y cuando, repito, que se deben cumplir los requisitos que la ley establece. Ok, pregunta de Francisco Domínguez. Nos dice, para aplicar el allanamiento futuro, para que tenga valor el contrato, ¿debe estar con firmas legalizadas o debe ser escritura pública? El allanamiento futuro basta con firmas legalizadas. Ah, ok. José Luis Apaza pregunta, con tu experiencia, ¿qué recomiendas? ¿Un contrato con cláusula de desalojo notarial o allanamiento? ¿Y cuál es la diferencia en costos? Bueno, legalizar una firma puede costar, las dos firmas de las dos partes, puede costar, dependiendo de la notaría, pero en promedio 60, 70 soles. Elevar escritura pública les puede costar, depende también de la notaría, en promedio 400 o 500 soles. Esta última es más costosa, pero esta última es más rápida. Entonces, eh, lo recomendable sería un desalojo con intervención notarial. Ok. Omar pregunta, usted indica que el inquilino se puede quedar hasta que el dueño le devuelva la garantía. Si pasa un mes, el dueño igual tiene que devolver el íntegro en el supuesto que no haya deterioro del inmueble. Bueno, ese es un derecho que tiene el inquilino, que se llama el derecho de retención, a mantenerse en posesión del bien hasta que el propietario le devuelva su garantía. Bueno, si pasa un mes, el propietario podrá decir, has estado viviendo por un mes y en consecuencia corresponde que pagues la renta por dicho periodo. En tal supuesto, tal vez compensarán con la garantía que está pendiente de devolver con la renta mensual que estuvo viviendo. Tal vez en ese momento compensen y en ese caso ya el inquilino no tendrá ningún sustento para mantenerse en posesión porque ya ha estado viviendo durante un mes sin pagar la renta. Ok, Alfredo Chamorro nos pregunta, escuché que habló del 5%. Una vez mi papá comunicó a la SUNAT. Hoy en día en SUNAT me dijeron simplemente no pague. ¿Cuál sería lo mejor? Bueno, es bien raro que el SUNAT diga no pague, ¿no? Porque lo que el SUNAT quiere es más bien que las personas contribuyan con sus impuestos. Pero sí, o sea, para la persona que tiene un ingreso por rentas de un contrato de arrendamiento, está obligado a pagar. Lamentablemente en nuestro país la mayoría de personas no declaran, eh, pero legalmente están obligados a hacerlo. Ok, ya os pregunta, o es lo uno o es lo otro. Es decir, o pacto el allanamiento futuro o pacto el desalojo notarial express. O puedo pactar ambos. No, de hecho, uno de los requisitos para la validez del desalojo notarial express es que se incluya una cláusula de allanamiento anticipado. La ley establece como requisito. Entonces, o puede ser que pueden quedarse solamente con el allanamiento anticipado, con lo cual basta que legalizar las firmas, o con el desalojo notarial, pero para eso requieren incluir la cláusula de allanamiento anticipado, además de elevar escritura pública notarial.
Ok. Miguel Vidal pregunta, respecto al 5%, tengo entendido que para la SUNAT uno debe pagar siempre, si pague o no el inquilino, mientras esté vigente el contrato. Bueno, en ese caso, repito, deberán informar este hecho a la SUNAT para, porque no sería lógico seguir pagando en caso no estén recibiendo. Pero en Ok, ese caso, creo que para mayor información, podrían informar este hecho a la SUNAT para lograr la exoneración, ¿no? Si la SUNAT, en ese caso, a pesar de ello, exige el pago, no, deberán hacerlo en ese supuesto. perfecto, Henry. Nos pregunta José Luis Apaza, ¿cuándo es aplicable un contrato con cláusulas de allanamiento y cuándo debería ser con cláusula de desalojo notarial? Bueno, sobre todo considerando el costo de la escritura pública, lo recomendable sería utilizar este mecanismo de desalojo con intervención notarial cuando el plazo del contrato sea un periodo largo y la renta sea una renta alta por la inversión que van a hacer. En realidad depende de cada uno. Si quiere mayor seguridad, hay que invertir más. En realidad, lamentablemente en nuestro país es muy recurrente el caso de inquilinos que no desalojan a pesar de haber vencido el plazo del contrato. Entonces, sin duda lo segundo es lo más recomendable. Incluso he escuchado de personas que a veces prefieren no alquilar simplemente para evitar el riesgo de que el inquilino viva sin pagar. Y prefieren prefieren no alquilar, dejarlos vacías sus casas y evitar ese riesgo de que el inquilino viva sin pagar. Ok, pregunta de Julio Arbe nos dice, ¿en cuánto tiempo se puede considerar que el inquilino está como no habido? Y cómo demuestro esa ausencia? Bueno, el Código Civil regula el supuesto de ausencia, pero en realidad no es necesario en este caso utilizar ese mecanismo porque es un proceso judicial. Va a tomar tiempo. En realidad bastará que transcurran algunos meses y ustedes hagan su esfuerzo suficiente para ubicar a ese inquilino, 3, 4 meses, y si no, al final ustedes como propietarios van a estar perdiendo dinero porque no van a recibir la renta y tampoco van a poder alquilar a otra persona. Como he dicho hace un momento, con una intervención notarial, hacer un inventario de los bienes, retirarlos, guardarlos en un lugar hasta que aparezca la persona. Y mientras tanto ustedes pueden arrendarlo a otra persona. De lo contrario, esperar más tiempo o iniciar el procedimiento de ausencia o muerte presunta, no conviene hacerlo en estos casos porque, repito, eso requiere un proceso judicial. Perfecto, vamos ya a entrar con las últimas preguntas. Creo que está siendo bien explícito con las preguntas. Pregunta Darcy Brown. Si vencido el plazo del contrato y el inquilino no da signos de entregar el bien, el propietario, ¿cuánto tiempo tiene para recuperar el bien sin que el inquilino se vuelva precario? A ver, el precario es un poseedor que no tiene título o que si un momento lo tuvo, ya feneció. En ese caso basta que ustedes le envíen una carta notarial y declaren que ya no tiene derecho a seguir poseyendo porque el contrato ya venció, o el plazo del contrato ya venció. Con la recepción de esa carta, ese inquilino ya no tiene ningún título y tendría que desalojar. Inmediatamente ustedes deberán ejecutar el mecanismo que hayan pactado en su contrato, ya sea un allanamiento anticipado o un desalojo con intervención notarial. Ok. A ver, nos pregunta Gustavo, vengo pagando impuesto a la renta de primera categoría 5%. Si decido cambiar a renta de tercera categoría, ¿se pagará menos impuesto a SUNAT? Bueno, el tema tributario, sí, tendría que revisar el detalle y tal vez eso podemos verlo en el curso con más detalle, el tema tributario, ¿no? Acá entiendo que la charla era unas preguntas genéricas sobre los contratos principalmente de arrendamiento. Perfecto. Justo José Luis Apaza nos pregunta, bueno, primero agradece a Henry por las respuestas. ¿Tendría la amabilidad de compartirnos un modelo de contrato
de arrendamiento con las cláusulas explicadas en esta su mentoría? Nos comenta. Entiendo que como parte del curso se van a... No, incluye, me parece, ¿no, José? Entregar el... Sí, a todas las personas, justo si puedes pasar a la siguiente presentación, todas las personas que están participando en esta transmisión tienen un 30% de descuento. Si se escriben el día de hoy, pueden escribir a este número de WhatsApp. Este curso de contratos de alquiler lo va a dictar Henry Huanco y incluye este modelo de contrato de alquiler de viviendas y modelo de contrato de alquiler de locales comerciales, ¿no? Eh, para que puedan utilizarlo ustedes. Durante el curso se van a tocar todas las cláusulas, cláusulas por cláusulas. Pueden escribir al WhatsApp para mayor información. Las personas que han ingresado por medio del WhatsApp, bueno, a ese mismo WhatsApp se le pueden solicitar esta información, o si no, en nuestras redes sociales. Vamos con las dos últimas preguntas de los participantes. Tenemos una de Omar Sosaya. Nos pregunta, ¿qué seguridad hay para el inquilino en caso de que el dueño no le quiera devolver el dinero? O sea, yo ya elegí otro lugar, o ya me debo retirar por viaje u otra razón. ¿Cómo cómo puede lograr el inquilino cobrar? ¿O solo le queda retirarse y rezar porque algún día le paguen? ¿Eso se puede prever con el contrato? Por supuesto. ¿Por qué supongo que ni carta notarial puede obligar a que le devuelvan? Total, tiene que irse de viaje, responde Omar Socolaya. Bueno, sí, justamente esa es la importancia del contrato, ¿no? La respuesta, Omar, está en tu contrato. Ahí debe indicarse, de repente es un periodo forzoso en el que no puedes retirarte antes del plazo de vigencia, o tal vez puedes retirarte pero perdiendo la garantía. Algunos contratos regulan ello, por ejemplo. Entonces, la respuesta está en el contrato y justamente este curso trata de incluir cláusulas que los beneficien a ustedes y en caso se encuentren en esta situación como la que describe Omar, una cláusula regula el supuesto de que le devuelvan íntegramente la garantía y no tenga que estar rezando, como dice, para que el propietario lo haga. Así es, Henry. Henry, vamos con la última pregunta de Gerardo. ¿Habrá visto o han planteado una modificación a la ley de acortar los días para poder desalojar al inquilino como en otros países? No, en el Perú todavía no se ha propuesto un plazo específico. Lo más reciente que tenemos es la ley de desalojo con intervención notarial, que sin duda reduce los plazos significativamente en comparación a lo que teníamos antes, pero es un tema de carga procesal. O sea, a nivel notarial los plazos, la ley establece los plazos específicos. Yo creo que los notarios van a cumplir. Son plazos muy cortos. Pero requerimos al final ejecutar esa acta notarial y el juez se encarga de ello. Ustedes saben la carga procesal que tienen los jueces, y más ahora en la situación en la que estamos. Entonces, eso va a tomar algún tiempo en sede judicial, pero no, en el Perú todavía no se ha establecido un plazo específico en el proceso judicial. Ok. Guadalupe Poma, ya como la última pregunta, doctor, ¿nos recomendaría alguna cláusula especial en épocas de COVID? Quizás la del caso fortuito o fuerza mayor. Bueno, ese supuesto está regulado en el Código Civil, así es que no necesitan pactarlo para que se aplique el caso fortuito fuerza mayor. Lo que sí podrían regular es lo que hace un momento he dicho, ¿no? Si son propietarios, indicaron en la cláusula que la renta no se va a suspender ni reducir por ninguna razón. Y por el contrario, si son arrendatarios, más bien deberían incluir lo contrario, ¿no? Que la renta deberá pagarse en la medida en que no se verifique cualquier supuesto de caso fortuito o fuerza mayor que pueda perjudicar al arrendatario. Pues de presentarse, el arrendatario podrá solicitar la reducción de la renta.
es sin duda una situación inesperada, pero desde el contrato se puede regular. De hecho, yo he visto varios contratos que lo han regulado y en ese caso nada se puede hacer, simplemente respetar. Es cierto que las personas no piensan que nadie, nosotros habrá pensado que iba a suceder esto, ¿no? El estado de emergencia y por eso sus contratos no lo han regulado. Pero a partir de esta experiencia, al menos en los contratos que diseño, ya incluye una cláusula específica, dependiendo si es sobre el propietario o el arrendatario, una cláusula que los proteja ante estos riesgos. Solamente quisiera finalmente decir que en este curso que se está organizando, el CCI, vamos a ver la etapa previa también al contrato, o sea, ver antes de arrendar un inmueble qué cosas debemos tomar en cuenta. Hay sociedades conyugales, hay copropietarios, entonces hay que ver qué información deberíamos pedir, ya sea si somos propietarios o arrendatarios. Dependiendo del tipo de inmueble de que se trate, si es un inmueble que está en un edificio, por ejemplo, pedir el reglamento interno, si vamos a alquilar un local comercial o para hacer un supermercado, dependiendo del uso que vamos a solicitar, hay que requerir otros documentos específicos. Vamos a analizar también la parte general aplicable para todo contrato, no solamente para el arrendamiento, va a ser para las compraventas y otro tipo de contratos. Y sin duda vamos a centrarnos en ese tipo de contrato y, como decía José, analizar cada una de las cláusulas con modelos y absolver todas las dudas que tengan ustedes para que estén preparados y a diseñar contratos eficientes para sus clientes o para ustedes mismos. Así es. Bueno, agradecer, Henry, por tu tiempo, por estar aquí con nosotros y compartir estos tips para dueños de locales, dueños de viviendas y arrendatarios y personas que deseen conocer acerca del tema. Los invitamos a este curso práctico de contratos de alquiler. Todos tienen un 30% de descuento. Comuníquense a los números de WhatsApp que aparecen ahí y recomendarles que si van a hacer una inversión, que sea una inversión segura y sobre todo hacerla rentable. Eso sería todo. Muchas gracias a todos por su participación y damos por culminado.